Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más a Hermes Ángelos, el canal de adivinación, magia, crecimiento espiritual y tarot de YouTube. Bueno, hoy interrumpo el plan que tenía de subir vídeos sobre Hermoso y sobre la guerra de Ucrania porque me he enterado, me habéis pedido, una tirada sobre Canarias, Ceuta y Melilla, ya que al parecer hace un mes Alberto Rodríguez, el candidato de Podemos, que tiene rastas, conocido como el Rastas, anunció que Canarias, Ceuta y Melilla pasaban a ser, estaban trabajando para que Canarias, Ceuta y Melilla fueran territorio marroquí. Y ya que además tampoco están cubiertos por los tratados internacionales, por OTAN, ONU y demás. Y además cierto médico español residente en Marruecos hace justo un mes en el HubSpot publicó que ya había planes para Marruecos de reconquistar de alguna forma Ceuta y Melilla y para Canarias también, ya que en las propias noticias se estaba diciendo que el gobierno español estaba vendiendo Ceuta, Melilla y Canarias a Marruecos. Esto fue algo que ya vimos en la tirada hace unos meses, cuando hice la tirada de Marruecos, del caso Pegasus y demás. Os pongo por aquí el vídeo para que lo veáis. Y ya advertía que había una trampa, que el rey de Marruecos estaba conspirando con Sánchez para algo así. Ahora esto ya ha salido en las noticias internacionales, ha salido en las noticias nacionales de Marruecos. Incluso el embajador de Estados Unidos en Marruecos se ha pronunciado al respecto, pero aquí en España nos tienen todo callado, con un velo para que no sepamos nada. Entonces, bueno, vamos a hacer esta tirada para saber si es verdad que Ceuta, Melilla y Marruecos, esa Ceuta, Melilla y Canarias, van a ser vendidos a Marruecos o no. Comenzamos. Bueno, vamos a partir de la premisa de que Feijóo no va a ser capaz de formar gobierno en España y que, como predije, va a seguir Sánchez con Sumar pues, en el gobierno y por lo tanto van a seguir con la misma política que tienen actualmente, en la que ya han vendido gran parte de la agricultura y la ganadería a Marruecos y algunas grandes empresas marca España como SEAT a otros países de Europa. Vamos, que se está desmontando la marca España a favor del gobierno bueno, a favor de los intereses del gobierno de Sánchez, ¿vale? Vamos a partir por esa promesa, de que el gobierno de Sánchez se mantenga en el poder. Entonces, lo que veo es que ya hay unas decisiones claramente tomadas y definidas sobre este respecto, ¿vale? Por desgracia, pero yo creo que es una desgracia, Ceuta y Melilla ya ha habido un acuerdo tácito entre el rey de Marruecos y el gobierno de España, ¿vale? Se nos ha ocultado, ha sido un acuerdo económico, pero también hay un tema bélico, ¿vale? Es como que de alguna forma España está favoreciendo a Marruecos por lo que ya os comenté del caso Pegasus, pero también como si hubiera alguna amenaza de Marruecos a España, como decir, bueno, o haces lo que yo te pido, o vamos a dejar, pues eso, abrir la valla y que haya invasión por frontera, como hace Turquía con Grecia, o vamos a presentar algún tipo de batalla, ¿vale? Entonces, para evitar esas batallas, para evitar esas muertes innecesarias, ya ha habido un acuerdo entre el gobierno actual de España y el rey de Marruecos, ¿vale? En el que ha habido, pues ya os digo, no ha sido un acuerdo fácil, no ha habido unos intereses claramente definidos, ¿vale? El gobierno de España no ha salido ganando en este convenio, pero ya se ha tomado una decisión sobre Ceuta y Melilla en una primera toma, digamos, de contacto para que Ceuta y Melilla en no más de 3-5 años pasen a ser de territorio marroquí. Y además se abre la puerta a que que las Islas Canarias también pasen a ser de territorio marroquí, si bien esto todavía no es algo que esté del todo
definido. Es como simplemente que se ha hecho un acuerdo tácito, se está trabajando en ello. Marruecos considera que se ha dado la palabra para que esto salga adelante y que si algún político revierte esta decisión, pues entonces va a presentar batalla de alguna forma. Pero por ahora Ceuta y Melilla, yo os digo, entre 3 y 5 años dejan de ser territorio español, pasan a ser como una especie de agregado, ¿vale? Un agregado marroquí. O sea, se pasa a ser pues como una especie de Navarra, ¿vale? Como que no pertenece a nadie, pero es territorio marroquí y por lo tanto no va a haber fronteras, se van a quitar vallas, ¿vale? Veo que hay la valla entre Ceuta y Melilla y territorio marroquí de alguna forma se quita. El español empadronado en territorio marroquí va a tener una consideración distinta, pero el gobierno y todo va a ser asumido por el gobierno marroquí de una forma de un sistema híbrido. Va a ser como un proyecto piloto para ver qué pueden hacer en Canarias, ¿vale? Va a ser el piloto. Ceuta y Melilla. Además veo que la parte de lo que es Melilla sale perdiendo. El gobierno español de alguna forma le interesa este proceso para quitarse un problema de inmigración, para establecer el punto de acción a nivel de costa, ya no a nivel de tierra. ¿Vale? Además hay un acuerdo con algún político un poco más fuerte, yo no sé esta sota de espadas a quién representa, pero representa a alguien que también está interesado en que Marruecos de alguna forma gane esta carta. Y de alguna forma pues garantizan la estabilidad de Sánchez en el poder. Veis que es un acuerdo a tres, ¿vale? Y de alguna forma garantizan que Marruecos, por un lado, recupera estas tierras que considera suyas. Si bien cuando Ceuta y Melilla fue considerado español, Marruecos no existía como Estado, pero por otro lado hay otros dos países interesados. Uno entiendo que es España, que de alguna forma se garantiza su seguridad, pero otro, el que está de espaldas, que pertenece oculto, pues es como un poderoso al que no se ve quién es. No me sale la emperatriz, por lo tanto no sé si es Rusia, pero sí que es una carta, un grupo, un político fuerte que tiene grandes intereses en que Marruecos de alguna forma prospere. ¿Vale? Esta situación veo que tiene una posibilidad de caerse, y además si os fijáis este gobierno que está de espaldas aquí aparece apuñalado, ahora vemos esta muerte tonta a qué se refiere, pero aparece la justicia y aparece el 7 de espadas. Nuevamente el gobierno marroquí vuelve a engañar a España. Los intereses económicos que Sánchez tenga en esta situación no van a verse reflejados para el beneficio de los españoles. ¿Vale? Va a haber una traición posiblemente del gobierno de Marruecos al gobierno de España que afecte a España pero no afecte al gobernante, y por supuesto esto tampoco va a ser algo que salga barato, porque para cuando esto se tenga que efectuar o se efectúe va a haber un cambio político en España, ¿vale? Y entonces va a haber temas judiciales en contra de la gente que haya tenido esto adelante, ¿vale? Por supuesto para la gente de Melilla, sobre todo, más que para Ceuta, va a resultar un caos. Y veo que ambas ciudades, Ceuta y Melilla, ambos estados, Ceuta y Melilla, quedan empobrecidos y quedan perdiendo bastante lo que son los derechos, porque pasan a ser considerados como españoles de segunda o más como españoles de tercera, porque al vivir en territorio español, en territorio marroquí, pues van a perder bastante de los privilegios que tienen ahora. Veo que, por ejemplo, la seguridad social no la pierden, ¿vale? Posiblemente el tema del paro sí que lo pierdan, tengan que trabajar a nivel marroquí, esa parte la tengan a nivel marroquí, pero veo que pierden en temas de seguro, de seguridad, ¿vale? De policía y demás. Los seguros cambien, la educación cambie y los hospitales cambian, por supuesto. Y hay otra cosa, es como el trabajo, como que todo el sistema de trabajo, el sistema del paro, el INEM y demás también les va a cambiar, ¿vale? Entonces es una pérdida para ellos bastante importante, porque los servicios también, ¿vale? El tema de carreteras, fomento, todo lo que sean servicios, acceso al agua y demás, también se pierde. Entonces la gente de Ceuta y Melilla pues no va a estar muy feliz, pero ya también se van a encargar de adoctrinarles para que todo esto casi quede oculto y nadie se entere de nada, para el beneficio de que esta acción pueda hacerse sobre Canarias. Canarias, por su parte, veo que no tiene tanto problema, porque aunque está apalabrado entre Sánchez y el rey de Marruecos, va a haber, como os digo, un cambio político, no va a llegar a cumplirse esta acción,
y por lo tanto el nuevo gobierno tendrá que ver a qué se enfrenta, ¿vale? Y ese nuevo gobierno pues va a tener que poner encima de la mesa los intereses que tenga España en Canarias, los beneficios que de alguna forma le esté dando Marruecos y las amenazas que Marruecos dé a España si finalmente no toman adelante esta decisión. Insisto, esta decisión, sobre todo esta decisión, sobre todo la de Canarias, tiene una opción de caerse, una opción de perderse, y es esta muerte tonta, ¿vale? Vale, el plan es posible que se caiga y es posible que se caiga. Uy, que me han salido otras cartas. Pues es posible que se caiga a nivel de Canarias por manifestaciones de la gente, que la gente empiece a manifestarse en contra, que empiecen a hacer movimientos contra los marroquíes, algún tipo de refortalecimiento de la Iglesia y sobre todo por temas económicos, porque España se dé cuenta que el turismo en Canarias y la industria en Canarias sea más potente, de más beneficios de los beneficios que pueda dar Marruecos cuando anexe Canarias a su territorio. Además veo que en Canarias hay más fuente del petróleo de la que se nos está diciendo, hay más fuente económica de la que se está vendiendo y eso el propio gobierno canario va a trabajarlo para de alguna forma conseguir que el Estado, que España, no se deshaga de ellos. Pero, insisto, parece que todo apunta a que hay a día de hoy una especie de movimiento de políticos, ¿vale? Actualmente, que favorecen esta situación, pero todavía hay opciones de que a lo largo del tiempo la situación cambie y se pueda escuchar lo que la gente pide, que la gente de Canarias no quiere ser marroquí. En el caso de Ceuta y Melilla creo que está perdido. Y ahora vamos al oráculo. Bueno, pues el oráculo es bastante claro también, ¿vale? Por un lado tenemos lo salvaje y la electricidad. Por otro lado tenemos la voz que habla de nuestra voz interior, de nuestro mundo interior. Está Helena de Troya, que es por la que empezó toda la guerra de Troya, aunque en este oráculo representa la belleza. Atlas, que habla de la responsabilidad, pero si sabéis un poco de geografía, Atlas es el monte más grande, la gran montaña de África, que está en Marruecos. Psique, que habla de la unión sagrada. Tenemos invertido a Perseus, ¿vale? Que en este caso es cuando recibe los regalos de los dioses. Tenemos a Afrodita, que es la atracción, y tenemos a Hestia, el fuego interior. ¿Qué me están diciendo estas cartas? Bueno, pues me están hablando nuevamente, con Atlas en medio, de beneficios que tiene que recibir Marruecos de alguna u otra forma, ¿vale? Y yo creo que son beneficios envenenados por parte de España, o sea, son regalos que España le da a Marruecos, no que son los dioses que se los dan al héroe, sino España se los da a Marruecos porque de alguna forma Marruecos tiene ese poder, esa capacidad de tener fuerza, ¿no? Tener ese salvajismo. Es como si de alguna forma se nos ocultara que bélicamente Marruecos podría hacer mucho daño a España, ya fuera con una guerra directa o una guerra indirecta, ya sea a través de las fronteras como Turquía-Grecia o a través de algún tipo de arma que no conozcamos o algún tipo de daño, ¿no? Entonces, tener en cuenta que las costas españolas están muy en contacto con aguas marroquíes y vivimos gran parte del turismo. Si fastidiara Marruecos el turismo en España, España perdería mucho dinero. Además, España, Andalucía y Marruecos está muy cerca y bueno, ya sabéis lo que está pasando en Francia y Bélgica con las poblaciones de marroquíes, tunecinos y demás que cada vez están tomando más fuerte y están pues dañando cada vez que se quieren manifestar, dañando los beneficios públicos, ¿no? Quemando coches, quemando contenedores, quemando tiendas, robando, asaltando. Entonces todo eso parece que España está protegido por Marruecos, por esta relación con Marruecos, para que España no llegue a esa situación y no tenga que poner medios para protegerse de esta situación, Atlas o Marruecos necesita recibir regalos y esos regalos en este caso son Ceuta y Melilla. Además parece como que España, insisto, España tiene cierta vinculación con Marruecos que no conocemos, ¿vale? Es como una unión sagrada, pero en este caso es una unión secreta entre Marruecos y España en la que Marruecos parece de alguna forma ser el mafioso y España el sobornado
o el que tiene que de alguna forma cumplir con estas premisas para que Marruecos les deje en paz, ¿vale? Helena de Troya me habla de la guerra, sabéis que el caballo de Troya y los troyanos al final, ¿no? A día de hoy es un lenguaje que se habla de trampas, ¿no? Se habla, y aparecía antes en el tarot, de esa sota de espadas, hablan de cosas que están ocultas, que no son lo que parecen, esas dobles intenciones, ¿no? Ese espía, ese caballo de Troya que se pone en la puerta para que tú lo metas dentro de la muralla y entonces lleguen los enemigos que estaban dentro de ese caballo de Troya a invadir, pues eso es un poco lo que está haciendo España. Está en secreto creando una guerra con Marruecos y está permitiendo que Marruecos se le abra la puerta a Marruecos dentro de España para que la guerra sea menor, ¿vale? Esa guerra es una guerra muy salvaje, muy bestia, es una guerra muy que pudiera ser muy violenta, es una guerra de invasión, de reinvasión de lo que era el antiguo Al-Ándalus, ¿vale? Entonces, de alguna forma se le está poniendo es como que se están poniendo pequeñas vallas para acotar esta guerra al ritmo que quiere España, pero esa guerra la va ganando Marruecos. Vale, y al final pues es lo que pretende Marruecos, poco a poco ir reconquistando su hogar, ¿vale? El Inner Fire ese, y más hablan mucho estas dos cartas de lo mismo, el mundo interior y el fuego interior hablan un poco de lo mismo, ¿no? De establecer la voluntad dentro de un hogar, o establecer la voluntad dentro de un pueblo, dentro de un grupo, dentro de un hogar, dentro de una casa, y es como un poco esa necesidad que tiene España de autoproteger España, pero que no tiene, entonces está dejando que Marruecos vaya invadiendo, y sabe que una vez que Marruecos coloniza, no es solo Marruecos el que coloniza, sino que es todo el mundo islámico. Entonces sí que lo veo como una guerra religiosa, de ahí esa unión sagrada. Afrodita, que es la madre de Eros, y Psique, que es la esposa de Eros, pues veo que está esta relación secreta aquí. Afrodita también estaba relacionada con la guerra de Troya, ya que se le dio a elegir a París si quería la belleza de Afrodita o la inteligencia de Atenea, y también estaba Hera interviniendo, pero en este caso parece que es eso, es una atracción de Marruecos a España, una vinculación entre Marruecos y España, pero en este caso es belicosa por la invasión secreta que tiene Marruecos hacia España, del mundo islámico hacia Europa. Pues lamento decir que nuevamente Ceuta y Melilla ya están vendidas, que tenían razón las noticias que hablaban, aunque aquí en España no han llegado, de ese médico español residente en Marruecos diciendo que ya las noticias dan por hecho que Ceuta y Melilla van a ser españolas. Y Canarias pues está el siguiente en la cola. Como diría el refrán, cuando ves las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y eso es lo que le falta a Canarias, empezar a poner sus barbas a remojar. Es una tirada triste, pero bueno, ya sabéis lo que digo siempre. Si os gusta el vídeo, aunque no os guste el mensaje, me dais like, compartís, difundir esto por favor para que se entere todo el mundo, y por favor suscribiros, que para vosotros es algo gratuito y a mí me viene muy bien, y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen nuevos vídeos como este. Un abrazo de luz, triste pero abrazo de luz, y hasta pronto.